La presentación esa de Fotolog. No. Tú, bueno. Bastante bien, la verdad. Me dijeron que muy bien. Si yo me enteré la tarde de antes, así que ya te imaginas todo lo que lo pude preparar. Bueno, a ver, me lo habían dicho ya con tiempo. Yo... Ya. Sobre lo de que se va a proporcionar algún link, algún enlace de lo que será. Lo más ¿no? ¿Cómo? ¿Me puedes dar cualquier pantalla? Eso ya es cosa que puedo hacer. ¿No has subido? Yo sí. Adiós. Que tiene que haber una distancia, lo mismo te digo, tiene que haber una distancia de 2 metros para que tú se pueda quitar la mascarilla. Lo suyo es que llevar un poquito más para atrás. No, yo decía por lo que allí al fondo sí pillamos lejos para ver. Pues yo, no, bueno, a ellos no hace falta que sí. Sí, bueno, no digo por eso. Es que hasta que no nos digan ya que nos podemos quitar todo el mundo todo. ¿Estoy bien aquí? Sí. Pues muy bien. Está empezando a funcionar. ¿Funciona o no? Sí, espera un momentito, ya sé cómo. Espera un momentito. Ah, vale, es que tengo que estar ahí. Sí, ¿no? Vale. Joder. Son estos del medio, ¿no? Sí. Ahí vale. Ahora. Vale, ahora sí. Puedes venir cuando tú quieras. No. ¿Eh? Ataco yo. Vale. Bueno. Pues, bueno, pues como tú la llevas, yo no la llevo. No me la quito, si no, no me van a oír. Soy Jesús Blanco, soy fundador conjuntamente con David de Jueves Emprendedor. Nosotros pues organizamos una serie de jornadas una vez al mes, hablando de distintos temas y temas que pueden interesar lógicamente pues, a los que vayan a emprender o que tengan en vista en un momento dado desarrollar un proyecto de emprendimiento. ¿Cuál fue la idea del proyecto? Pues cuando lo lanzamos, pues estábamos hartos de ir a conferencias en las que había un ponente que se tiraba cerca de 1 hora hablando y luego nada más que había 5 minutos de preguntas. Y cuando aquello que le querías preguntar no daba tiempo. O en un momento dado ibas a alguna conferencia de algún gurú, que los hay muchos y a mansalva, y luego a la hora de preguntas pues hacían todo lo posible porque nadie le preguntara para no demostrar que se habían estudiado un libro y que no sabían más aparte de eso. Entonces, la idea de Jueves es traer ponentes que conozcan lógicamente su materia, que conozcan su tema, que expliquen algo, que incluya también algo de práctica para que os podáis llevar algún concepto, truco, herramienta o lo que sea a vuestro proyecto, o esta misma tarde o a partir de mañana, pues lo podáis aplicar sin ningún tipo de problema. Y luego tenéis 45 minutos para hacerle cualquier tipo de pregunta que puede ser con respecto a vuestros proyectos y sobre todo con la temática de la que él es experto, ¿vale? Pues como nos gusta ser puntuales, pues arrancamos y 45 minutos máximo lo que te toca. Me avisas cuando Bueno, pues voy a presentarme 2 minutillos, aunque realmente lo importante no es quién soy yo, sino de lo que vamos a hablar aquí. Bueno, yo soy Carlos Velasco Blanco, soy el director de tecnología de Bioevolution Creative Factory, es una empresa que tiene sede aquí en Málaga, estamos en el PTA. Hemos sido una startup de éxito porque somos un caso muy raro. Es decir, somos de las pocas empresas que pueden encontrarse en toda Europa que nacen como una startup y se definen como un fabricante de tecnología. Y nosotros somos una empresa de lo que ahora se conoce como el Deep Tech. Y nosotros hacemos plataformas para que otras empresas y otros negocios las exploten y se abran mercado. Como digo, es un caso de uso muy extraño porque lo normal cuando uno monta una startup
es que toma un caso de uso, implanta o prepara un MVP, ¿no? Un mínimo producto viable, lo saca a mercado y si le va bien sigue vivo y si no le va bien está fuera de mercado, ¿no? Normalmente pues al 99% de la gente no le va bien y está fuera de mercado. Nosotros llevamos ya 4 años trabajando, de hecho ahora en octubre cumplimos el 4.º año, y han sido 4 años en los que la empresa lo que ha estado es fabricando tecnología. Es decir, nosotros no hemos atacado todavía al mercado, sino que hemos estado 4 años fabricando tecnología a base de nuestra capa de inversión, ¿no? Entonces, eso ya nos convierte en un animalito, ¿no? Por decirlo de alguna manera, extraño, ¿no? Para lo que es lo habitual. ¿En qué trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos realmente en lo que es el Internet del valor. Yo no sé si alguno tenéis idea de qué es esto del Internet del valor o suena totalmente nuevo. Pues me he adelantado. Te lo he adelantado yo. Sí. Realmente el Internet del valor es lo que nosotros venimos a llamar la 4ª generación de Internet, la 4ª evolución de Internet, y vamos a ver hoy realmente qué es este nuevo tablero de juego de esta Internet del valor, qué nos aporta desde la perspectiva de mercado, negocio y comercio y qué riesgos nos trae desde la perspectiva de ciberseguridad y cómo podemos atacar. Antes de trabajar en Bioevolution, pues he trabajado muchos años como desarrollador de software, fui arquitecto de software, he estado trabajando como consultor de tecnología en banca, en el sector hospitality y también en la administración pública, en la que estuve 3 años dirigiendo todo un área de informática. Después me fui a una consultora internacional como director de tecnología, estuve dirigiendo una software factory en Sudamérica durante 3 años también. Y pues luego vinimos para acá y ya montamos la empresa. Es un poco mi background, no me quiero extender más, pero un poco por ubicar quién soy yo y por qué me permito hablar de Internet del valor y de este tipo de cosas. Si quiero gastar 5 minutitos, que me parece bastante importante, en ubicar todo esto de Internet del valor. O sea, ¿qué es? ¿Dónde estamos? ¿De qué estamos hablando? ¿Vale? Fijaros que cuando Internet nace, en los 90, ¿no? 1990, aproximadamente en esa época, Internet se implanta a nivel mundial como una herramienta de e-commerce. Es decir, la primera explotación, masificación que se ve de Internet es como una herramienta para que las empresas puedan llegar a los consumidores y puedan vender de forma rápida. Esto crea la gran burbuja, la .com, que todo el mundo la conocemos, y a partir de que el mercado se empieza a entender de qué estamos hablando, este mercado pues, acaba quebrando, ¿no? Y acaba quebrando en una gran burbuja y acaba teniendo unas consecuencias muy importantes. Esa sería lo que es la primera generación de Internet, ¿no? El tema de la primera generación de Internet es que, obviamente, como canal de venta era un canal muy frío, no tenías realmente la repercusión ni la llegada a los clientes que se buscaba. Y era por una sencilla razón, es que en esta época la implantación de Internet era muy pequeña, era muy corta. De hecho, estamos hablando de que antes del año 2000, menos del 30% de los hogares en Europa tenía conexión a Internet, ¿no? Entonces, era un canal que prometía mucho, pero que realmente se estrelló porque se intentó explotar antes del tiempo. A partir de ahí pasamos a la segunda generación de Internet. Y esa segunda generación de Internet es importante por una sencilla razón. Y es que se hace un pequeño descubrimiento. Es decir, Internet nos da herramientas para que nosotros podamos expresar nuestra opinión. Y a base de empezar a comunicarnos unos con otros, empezamos a trasladar opiniones. ¿Y eso qué significa? Que por primera vez tenemos una herramienta que invierte el flujo. Es decir, las empresas no trabajan para la gente, sino que es la gente la que sin saberlo trabaja para las empresas. Es decir, yo empiezo a moverme dentro de las plataformas, las redes sociales, voy dando opiniones, voy volcando opiniones sobre productos, sobre modas, sobre deportes, sobre política, sobre cualquier tipo de cosa, y esa información que se va generando, las empresas que me están dando las plataformas para poderlas exponer hacia el público, la van capturando y permiten trazar, ¿no? Entonces, Internet cambia de sentido, es decir, pasamos de un Internet de te intento vender cosas a un Internet de te trazo a todos los consumidores para que tú seas más eficiente vendiendo cosas, o al revés. Lo aplico a la geopolítica, te trazo a la ciudadanía para saber de cómo se mueve, ¿no? Cómo se mueve el país en el que estamos. Este salto está muy claro, muy centrado en los primeros años del 2000. Ese es lo que llaman el Internet 2.0, ¿vale? Y justo en 2010, más o menos, empieza a cuajar otra tecnología que es un salto
que es el tercer salto de Internet, aunque normalmente la gente no lo tiene en cuenta, que es la tecnología de los IoT y los wearables. ¿Qué es esto? Son dispositivos que se conectan a Internet y que empiezan a enviar información a Internet. Y fijaros, aquí hay un cambio importante. Cuando estábamos hablando de las redes sociales, la información que nosotros vertíamos hacia Internet es la información que queríamos verter a Internet, ¿vale? Es la información consciente. Yo opino que, yo digo que. Y eso es manipulable, depende de intereses, depende de quién me paga y depende de muchas cosas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a conectar todo este tipo de dispositivos, el IoT, los wearables, etc., lo que estamos empezando es a verter información inconsciente sobre nosotros mismos. Yo te puedo decir que no me gusta tal cosa, no me gusta, yo qué sé, el fútbol, pero mis dispositivos me están trazando todos los sábados en el estadio. Entonces, una cosa es lo que digo y otra cosa es la verdad. Entonces, el IoT y los wearables lo que empiezan a traer a Internet es esa información que tú no te das cuenta y que los proveedores empiezan a poder capturar y a poder hacer el matching entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Si lo pensáis, desde hace poco tiempo, unos años para acá, todos los fabricantes de Internet, de redes sociales, empezaron con te pongo una plataforma para que hables, se pasaron al ojo toda la información con el cloud y ahora todos nos están diciendo, oye, pon Alexa en tu casa o similares, ¿no? ¿Eso qué significa? Que quiero saber de ti lo que tú no me dices, ¿no? Entonces, si al final lo pensamos, el Internet de la información lo que hizo fue el cambio sustancial hacia la sociedad, fue en poner de manifiesto que la información era el poder, y que la información, el poder estaba en tenerla, ¿no? Ocurre una cosa, y es que justo en estos albores de 2010, más o menos, estaba ya germinando lo que sería esta cuarta revolución de Internet, o esta cuarta generación de Internet, que va a ser el Internet del valor. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa, y en esta época yo personalmente estaba trabajando en integraciones de dispositivos de IoT hacia fábricas, con lo cual tuve la suerte de encontrarme justo en este pequeño salto en toda esa evolución. Entonces, sin quererlo, pues me encontré con la siguiente generación de Internet que venía, que es este Internet del valor. ¿Y qué es lo que ocurre? Y es que en 2008 un conjunto de personas se juntan a través de Internet y dicen estamos cansados de tener que pagar N comisiones por transferirnos dinero de forma internacional. ¿Por qué si yo estoy, debe ser, en Brasil y tú estás en China, tengo que pagar una comisión a Nueva York por transferir el dinero, ¿no? Pasarlo a dólares y hacer todo lo que hago? Esta gente inventa Bitcoin. Yo creo que todos habréis oído hablar de Bitcoin, ¿no? Que no lo haya oído hablar, que se ponga la tele. Está todo el día en la tele. Y esta gente lo que dice es, bueno, yo voy a hacer una cosa, voy a quitar del medio a la bolsa de Nueva York y voy a hacer que nos podamos transferir dinero digital entre nosotros de forma directa, ¿no? Con lo cual, quito al intermediario oficial y pongo a la plataforma como intermediario, como regulador del intercambio. Fijaros, esto lo que hizo fue directamente el decir, oye, de aquí surgen varias cosas. Lo primero que surge es que realmente, por primera vez en la historia, la humanidad empieza a encontrar valor en un intangible que es digital. Es decir, ¿qué es una moneda digital? Pues una moneda digital no es nada, es un código de registro. Nada. Un saldo que dice que tú tienes 3 de algo, ¿vale? Pero sin embargo, se puede crear una oferta y una demanda sobre ese intangible, ¿no? Y ese es justo el punto de inflexión donde pasamos a este Internet del valor. ¿Y por qué eso es así? Porque fijaros, cuando yo digo que un objeto intangible tiene un dueño y que ese objeto representa valor, ojo, ese objeto tiene un dueño. Es decir, el dueño es el que decide qué narices se hace con ese objeto, ¿no? Con lo cual, estamos cambiando el equilibrio de poder de lo de antes. Es decir, hasta aquí yo estoy recogiendo información y el que tiene la información es el que decide qué se hace con ella. Hay empresas que ya han pagado penalizaciones por uso inapropiado de la información o no informado de la información. Los juicios los podéis ver, ¿no? Está publicado. Entonces, aquí no, aquí esta gente, con decir, nos vamos a intercambiar el dinero entre nosotros y con la prosperidad que adquirió este sistema, lo que hicieron fue sentar las bases de algo que es muy importante, y es, la información está ahí, la información la generamos, el que genera la información es el dueño. Y esa información la puedes tener tú o la puede tener él. Quién la tiene en cada momento es importante, es relevante, ¿no? Y eso genera unas nuevas reglas de mercados. Es decir, si yo tengo información que tú puedes desear, pero la información es de él, le tendrás que pagar a él, ¿no? Este nuevo equilibrio es el germen del que parte o del que nace
este Internet del valor y es este cambio generacional. Lo he intentado explicar de la forma más fácil, más sencilla posible. Espero que sí estemos viéndolo bien, ¿no? A dónde quiero llegar. Fijaros, si nos vamos al hoy, nosotros hoy estamos en esta parte de aquí, en la parte de los NFTs y las STO. No sé si alguno habéis oído hablar de las NFT y las STO. Ocurre lo siguiente, hace ya un par de años llega a la NBA y dice, oye, pues esto de los objetos digitales que tienen valor me gusta. ¿Puedo coger a mis estrellas, grabar el mejor mate que han hecho en el partido, 10 segunditos de vídeo, convertir esto en un objeto digital y que la gente puje en una subasta por él? Oh, pues sí, bueno, pues el primer intento, 65 millones de dólares de beneficios, ¿no? En la primera atacada. Con lo cual, sí, es decir, este tipo de cosas generan demanda, generan valor. Y cuando hay demanda, hay mercado. A esto es a lo que yo vengo a presentar hoy, ¿no? Es decir, estamos avanzando desde él. Creamos dinero digital, digitalizamos coleccionables u objetos que pueden ser interesantes para el resto del mundo, lo tokenizamos totalmente, absolutamente todo, mezclamos el mundo físico con el mundo digital para poder mover las cosas y gestionar los mercados, hacer un trueque automático, ¿no? Automatizar el trueque y cambiar todas las reglas del mundo. Ahí es hacia donde vamos y estos son los mercados que van a venir y que están llegando y que vamos a poder explotar en breve. Un ejemplo muy claro de esto, ¿vale? Bien, hay muchos, ¿no? Pero imaginaros que hay una propiedad, un centro comercial, ¿no? Si yo tengo un centro comercial y yo quiero ser inversor en ese centro comercial para poder lucrarme con el beneficio que dan los alquileres o similares, o tengo un dinero en el bolsillo o no puedo entrar, ¿verdad? Porque un centro comercial es algo que cuesta mucho. O un yate, ¿no? Un yate también es un objeto que vale mucho. Sin embargo, ¿qué ocurre si yo tomo los derechos de ese centro comercial, los convierto en un objeto o en 1 millón de objetos digitales y esos objetos digitales los subasto? De tal manera que el que me compra un objeto está comprando una milésima parte de derechos de lo que da eso cada año. Amigo, estamos democratizando el acceso a bienes que son de un nivel muy grande o que requerían unos bolsillos muy pudientes, lo estamos democratizando para que cualquier pequeño inversor se pueda meter a eso, ¿no? ¿Qué ocurre si yo tomo mis datos personales, por ejemplo, yo qué sé, mi historial médico, lo convierto en un objeto digital y cuando alguien quiera acceder a él tiene que pasar por mí, entonces le cobro? Pues que hasta ahora yo no sabía que eso tenía valor. Nosotros tenemos un caso de uso que hemos trabajado mucho y que la gente lo ve enseguida. Nosotros tuvimos una cadena de restaurantes que empezaron a oír campanas de todo esto, ¿no? Y nos dijeron, oye, ¿cómo yo puedo aplicar el Internet del valor a mi negocio? ¿Verdad? Y nosotros le dijimos, bueno, vale, ¿dónde está el valor en tu negocio? ¿No? El tipo dijo, bueno, pues obviamente la comida, la carta que tenemos, ¿no? El servicio que damos, la calidad de los establecimientos. Digo, vale, sí, ahí tienes el valor. Pero resulta que vosotros tenéis el restaurante dando al mar, que tenéis una serie de mesas que están en un mirador especial y que habrá fechas señaladas, por ejemplo, el 14 de febrero, donde la gente quiera pujar por la mesa. ¿Por qué? Porque yo me quiero llevar a mi pareja, quiero estar en torno al mar, estoy recién casado y yo pago lo que haga falta. Es que Internet del valor lo que viene es a crearte valores que tú no estabas viendo y ponerlos en el mercado para que la gente pueda pujar por ellos. Y cuando digo pueda pujar por ellos, estamos hablando de ventas a primera puja, es decir, el primero que paga el precio que pide el dueño se lo lleva, o ventas a la mayor puja en un periodo de tiempo, ¿no? Oye, pues la mesa va a estar abierta, en el ejemplo del restaurante, durante los 10 o 15 días antes, y entonces tú puedes pujar por cuáles de las mesas que tienen el tamaño que tú quieres están disponibles para ese día. O, por ejemplo, lo mismo lo podemos aplicar a habitaciones de hoteles y a cualquier otro tipo de cosa que pueda ser deseable. Por ejemplo, los balcones de Semana Santa. La gente se mata por poder pillar un balcón en Semana Santa. Pues es que yo a lo mejor podría comprar los derechos de un balcón de los próximos 5 años, comprarlos hoy, el dueño del balcón ya está cobrando hoy lo que valen los derechos de 5 años, ya tiene el balcón alquilado por 5 años, y yo luego jugar a ver quién me lo recompra. La diferencia está en que en el mundo actual, si yo compro unas entradas, por ejemplo, de una obra de teatro y las quiero revender, el teatro no gana nada por ello. Entonces la reventa es algo malo, ¿no?
Porque si yo tengo el equipo de fútbol, por ejemplo, no gana nada con que haya reventas de las entradas del partido. Pero en esta cosa no. ¿Por qué? Porque cuando ponemos a la tecnología a guiar todos esos intercambios, resulta que la tecnología va a reconocer que las entradas que estoy vendiendo son de este estadio de fútbol, de este equipo. Y que yo se las estoy revendiendo por un incremento de precio X. ¿Y eso qué va a hacer? Que la propia plataforma, siguiendo las reglas que se hayan marcado en el mercadeo, decida que un porcentaje vaya al equipo original. Y eso se haga de forma automatizada y sin que haya mediación humana. Ese es el mundo al que vamos. Yo creo que los ejemplos lo ilustran bien. Fijaros, para los que no entendamos o no conozcamos mucho blockchain, yo he intentado resumirlo en 4 líneas rápidas que se entiendan. ¿Vale? Es decir, al final estamos yendo a un mundo en el que digitalizamos cualquier cosa y la ponemos en mercados que están ahí, que nadie los ve, y esos mercados lo que nos permiten es hacer subasta o poner en valor las cosas para que la gente puje y se mueva, ¿no? Si esto lo mezclamos con lo que os hablaba antes de IoT, entramos en un mundo en el que las máquinas negocian con las máquinas de forma sola. Es decir, tú podrías llegar y decir, oye, mira, yo tengo derechos sobre las producciones de patatas de tal proveedor. Voy a poner a mi ordenador a que intercambie mis derechos de las patatas, buscándome ganar siempre, y a lo mejor acabo con derechos de una casa en un encadenado, ¿no? Un ordenador mueve millones de movimientos por segundo y puede hacer millones de sondeos que un ser humano. Ese es el mundo al que vamos. ¿Vale? Entonces, ese mundo se sustenta sobre una tecnología. Esta tecnología es blockchain. ¿Qué es blockchain? Pues yo lo explico en cuatro líneas. Yo creo que se va a entender bien. Me decís si sí o si no. Lo primero es que es una red de ordenadores, como cualquier otra red de ordenadores. Son una serie de ordenadores que están conectados entre ellos y que trabajan desde Internet. Y además trabajan con la premisa Zero Trust. ¿Qué es eso? Ninguno se fía del otro. Es decir, es una red de ordenadores en las que, para que todo se haga, los ordenadores se tienen que poner de acuerdo entre sí. Tienen que negociar entre sí. ¿Vale? A ese negocio entre sí se le llama el consenso. Alcanzar un consenso de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué se puede hacer y qué no. ¿Vale? Lo segundo es que la red tiene un objetivo. Y ese objetivo es proteger y custodiar objetos digitales que son valiosos. Y aquí os voy a preguntar un poco, ¿qué es el valor? ¿Vale? ¿El valor es una propiedad del objeto? Es decir, ¿esto tiene valor? No. Esto tiene valor si alguien lo quiere comprar. Si no, no. ¿Vale? Entonces, cuando uno dice, yo tengo una casa que vale 300.000 euros. Bueno, vale 300.000 euros si alguien te los paga. Si no, no vale un carajo. ¿Cierto? Entonces, este es el punto. Es decir, la red tiene el objetivo de proteger, de guardar los objetos de valor y tienen que ser objetos que sean valiosos. Si no, no tiene sentido meterlos aquí. ¿Por qué? Porque es una red de custodia. Si nos vamos al mundo real, a un ejemplo que se vaya a entender claro, ¿qué haría toda esta red? Pues es como si entramos en un banco donde están todas las cajas de seguridad allí puestas y decimos, oye, que queremos abrir esa. Y el señor del banco nos dice, bueno, ¿qué derecho tienes tú a abrir esta caja? ¿Dónde está la llave? Ah, pues la tengo. ¿Eres tú el dueño? Sí, perfecto, pues voy a abrir la caja. Y el señor del banco está anotando allí y las cámaras están grabando todo lo que estamos haciendo con la caja. ¿Por qué? Porque que cambiemos la caja cambia el valor de la caja. Entonces, todo tiene que estar registrado y auditado. Es decir, cuando nos dicen que blockchain es una tecnología de trazabilidad, es porque realmente lo que está anotando es todo lo que le pasa a los objetos de valor que guarda. Y lo deja de forma que nadie lo pueda manipular y nadie lo pueda alterar. Y partiendo de esta cero confianza, es decir, son ordenadores de gente diferente, de empresas distintas, depende de cómo lo planteemos, que tienen que estar de acuerdo todos en que a este objeto se le ha cambiado. ¿Vale? Y esto de los objetos de valor tiene una cosa importante. Vamos a pensar en un objeto del mundo real. Por ejemplo, un jarrón de la dinastía Ming, vale un dineral, 20 millones de euros de jarrón. ¿Qué le pasa al jarrón si le corto un as? Pues que a tomar por saco el valor, ¿no? Si yo tengo un juguete, ¿no? Un juguete de colección, el primer juguete que salió de la película Star Wars. Ese objeto, si yo lo tengo metido en la caja, vale un dineral. Si yo lo he abierto y he jugado con él, vale mucho menos. ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que un objeto es valioso si es escaso y si es especial. ¿Por qué el agua del mar no es muy valiosa? Porque hay mucha. ¿Por qué el agua dulce sí vale un dineral y nos la venden en botellitas de 20 centilitros a euro y pico? Pues porque hay poca. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de exclusividad, estamos hablando de diferenciación y estamos hablando de que eso atrae demanda y valor. ¿Vale?
A esto es a lo que vamos a jugar con este tipo de plataformas, a este es el tipo de negocios que vamos a poder implementar apoyándonos en estos mercados y en estas redes, ¿vale? La tercera es que utilizando, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, pero uno de los objetivos de la red es, si estamos hablando de un conjunto de objetos digitales que son valiosos, tenemos que poder, no tiene que haber discrepancia, aquí no puede haber trampa y cartón. Es decir, si yo te he vendido a ti un objeto, nadie tiene que poner en duda que yo te lo he vendido, que ese objeto ha pasado una vez de manos y que se ha vendido por este dinero. Porque si se pone en duda, pierde el valor. Si ponemos en duda la originalidad del objeto, pierde el valor. Entonces, lo que hace la red es garantizar que nadie discrepe de lo que le está pasando a los objetos de valor. Es decir, esta red, al final, ¿qué es? Es un notario. Lo que pasa es que en lugar de ser un ordenador que hace de notario y me tengo que fiar de su dueño, son muchos que tienen muchos dueños y si todos están de acuerdo, madre mía, esa es la verdad. No sé si se entiende bien, ¿no? Es un poco a dónde estamos. Y aquí viene el verdadero poder de esta red. Y es que no solo puedo meter los objetos de valor y guardarlos, custodiarlos entre la gente, registrar todos los cambios si alguien lo ha deteriorado o lo ha cambiado o le ha añadido cosas que le den más valor, porque los objetos al tocarlos no tienen por qué perder valor siempre. Puede ser que le estemos añadiendo cosas, por ejemplo, puedo tener una casa y luego añadirle una piscina. Entonces esa casa vale más, ¿no? Pues la última parte de lo que hace la red es que no solo nos permite custodiar esos objetos, sino que además nos permite definir qué se puede hacer con esos objetos. Es decir, yo soy el dueño de este objeto y digo que los demás pueden. Si pagan una comisión, entrar en la casa. Si me pagan no sé qué, quedarse ellos la propiedad de la casa. Si hacen, es decir, las reglas de qué se puede hacer con la casa y cómo yo puedo mercadear con ese objeto digital, las va a llevar la propia red, que va a servir como notario en el centro. Es decir, tú puedes hacer esto porque estas son las reglas del juego y si te gusta bien y si no, te sales del mercado y no participas. Y lo que va a hacer es automatizar las cosas. Es decir, si tú cumples todas las condiciones para poder hacer la operación que quieres hacer sobre este objeto digital, entonces no hace falta nada más. La hacemos, la aplicamos y se queda hecha. Con lo cual, la red protege los objetos, pero además permite automatizar qué se hace con ellos y cómo esos objetos evolucionan o cambian de manos. ¿Vale? Este se me ha quedado muerto. A ver ahora. A ver. No. Se me movió el... O pinchame aquí, lo voy moviendo en el teclado. Ahora sí, ¿vale? Bien. No me voy a extender mucho en la parte técnica, luego si queréis podemos hablar de esto. ¿Cómo esta red hace esto? ¿Cómo esta red protege ese mercado de valor que estamos montando? Pues lo hace en base a unos principios que también son muy sencillos, pero que luego a la hora de montarlos tienen su complejidad. Lo primero que hace es, oye, yo tengo que tener que todos los ordenadores de mi red tienen que tener una lista de todos los objetos de valor que estamos custodiando. Y esa lista tiene que ser la misma. Es decir, si hay una diferencia entre lo que tú dices que vale un objeto y lo que él dice que vale el otro objeto, estamos mal, ¿vale? Entonces, lo que hace la red es, vamos a anotar todos los cambios que ocurren desde que un objeto llega a la red y ese objeto va evolucionando y aquí viene el futuro, o sale de la red, ¿no? Hasta ahora, todos los que conozcáis blockchain vais a decir, ¿cómo va a salir un objeto de la red si la información es inmutable y no se puede borrar? Bueno, las nuevas blockchains que están saliendo, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en una de ellas, ya permiten obsolescencia de la información en determinadas condiciones. ¿Por qué? Para adaptarse un poco al mercado, a las necesidades del mundo real. Pongo un ejemplo que se va a ver muy claro. Para mí puede ser muy interesante registrar toda la temperatura que hay en un edificio, en una habitación, pues porque es una sala de un CPD o algo valioso, yo tengo que saber si eso se quema o no se quema, ¿no? Los datos que un sensor me va dando cada 10 segundos, en el momento son importantes. 2 años y medio después, pues no me interesa. Lo que me interesa a lo mejor es la media del día o la media por hora o otro tipo de cosas. Hasta ahora las plataformas blockchain que hay en el mercado no te pueden dar cobertura a eso. Lo que tú has escrito ahí queda para siempre. Se está trabajando en tipos de redes que, respetando los principios de inmutabilidad de la red y de fehaciencia, es decir, de seguridad, permiten que haya condiciones en las que los datos salgan un poco fuera de la red, ¿vale? Esto lo podemos luego hablar un poco más adelante. Lo segundo que hace es, yo estoy en una red que no confía
en sus partes. Es decir, somos una red de ordenadores que cada uno tiene un dueño y un precio del dato. Entonces, ¿de qué manera, cuando nosotros hablamos de ordenadores, tú escribes ficheros, borras, mueves, tocas lo que quieras? Estáis todos acostumbrados a hacerlo. ¿De qué manera yo puedo evitar que haya cambios y yo no me entere? Pues se hace con matemáticas. Es decir, lo que se hace es que cada anotación se va protegiendo con hashes matemáticos que permiten saber si ha habido modificaciones o no de esa información. ¿Vale? Lo tercero que hace, obviamente, es, sí, cada vez que se hace una anotación, se reparte una copia a toda la lista de la red, y aquí viene la última parte. La tecnología lo que se dedica es no solo a mantener esa lista de qué objetos tengo y todo su histórico de cambios, sino que además fuerza que todas las listas de todos los ordenadores estén sincronizadas. Y esa es un poco la base tecnológica que ha dado pie a todo este mundo, realmente, ¿no? A este mundo que os estaba comentando de trueque automatizado, porque al final se traduce en trueque automatizado. Físicamente podría ser algo como este estilo. Yo no me voy a extender mucho, pero si yo tengo una serie de movimientos o anotaciones que se han hecho sobre objetos de valor y los voy encadenando de forma que cada bloque o cada grupo de cambios protege con hashes el grupo anterior, y si modifico algo de este grupo, el hash ya no me va a coincidir, pues eso forma una cadena que hace que cuanto más grande sea la cadena, más segura sea la cadena, ¿vale? Y sea más difícil de romper. Por una sencilla razón, porque para modificar algo, si yo, por ejemplo, aquí decimos que tu casa vale 300.000 euros y tú te quieres meter y decir, no, vale 500.000 porque la quiero vender mejor y si quiero que toda la red me vale, lo que habría que hacer es anotar aquí el 500.000, cambiar todos los hashes después de todos los movimientos que la red ha anotado después, y hacer eso en todos los ordenadores de la red al mismo tiempo. ¿Qué ocurre cuando esa red tiene 5.000 ordenadores de 5.000 dueños distintos, que están en localizaciones totalmente distintas? Pues que no hay manera de hacerlo. Es decir, yo no puedo alterar la información que está grabada. Y eso, la prueba empírica de todo esto es que Bitcoin lleva funcionando desde 2008 hasta hoy y no ha habido nadie que haya sido capaz de vulnerar la red. Vosotros diréis, bueno, pero yo he leído por ahí que se han robado Bitcoins. No, perdona, lo que se ha robado es que se ha entrado gente en los exchanges y en páginas web que lo que te hacían es agilizarte el tránsito de cómo comprar y vender dentro de la red, se han metido en esas páginas web, les han robado la base de datos y han tomado las llaves de los monederos de la gente. Entonces, para la red, si tú tienes la llave del monedero, eres el dueño del monedero. Entonces, si yo me robo tus llaves, me meto en la red y le digo, oye, todos los fondos que tienes me los transfieres a esta otra cosa, pues ahí te he robado el dinero. Pero eso no es una vulnerabilidad de la red. No ha habido nadie que haya sido capaz de decir, bueno, mira, me voy a ir al principio de los tiempos y voy a cargar que tenía 1 millón de bitcoins ahí, que me van a venir, ¿no? Eso es imposible. Y es imposible por una sencilla razón, porque este movimiento que os estaba diciendo de tengo que cambiarlo en uno y tengo que alterar todos los movimientos que han venido después y calcularle la criptografía, que se tarda mucho, son operaciones muy costosas, lo tengo que hacer en todos los ordenadores de la red a la vez y antes de que venga un bloque nuevo me vuelva a securizar la información. En Bitcoin, que es la primera red, que es un poco, yo siempre digo que es el tren de vapor de este entorno, se va haciendo un asiento cada 10 minutos. Hay redes que ya están haciendo un asiento cada minuto. Entonces, si yo cada minuto me tengo que meter en 300.000 máquinas e intentar vulnerar lo que hay, olvídate, es imposible, ¿vale? Y esto hace que esta tecnología, como lo vamos a ver un poco más después, sea la tecnología más invulnerable que hemos creado en la actualidad. Normalmente a todos los sistemas, cuando llevan 1 año o 2 años de uso, se encuentran vulnerabilidades. En blockchain, no. Lo que se ha hecho es mejorar el protocolo para ganar eficiencia, para reducir consumos, o para ganar agilidad, o para adaptarlo a ciertos casos que no son me transfiero dinero, que son me transfiero otro tipo de cosas. Pero vulnerabilidades de me han roto la tecnología y se me ha ido, o me han robado todo lo que hay, o el mercado deja de ser estable, esas no las ha habido, ¿vale? Y probablemente con esto que os estaba explicando va a ser muy difícil que las haya. Entonces, ¿qué es lo que nos está trayendo esta tecnología realmente? Lo que nos está trayendo son mercados privados, y cuando digo privados, aquí es una cosa importante. Esta tecnología nace como una tecnología pública. Es decir, cualquiera puede llegar, pone su ordenador a trabajar en la red y ya me he unido a esto, ¿no? Pero, ¿qué ocurre?
que este tipo de todo público, y por ejemplo, si yo estoy en un mercado de venta de carne, ¿vale? A mí que el stock que yo pongo en venta me lo esté validando el ordenador de un señor en Japón que vive en el 5º piso de una calle, pues me aporta poco valor, ¿no? Sin embargo, probablemente a mí que el stock de carne que yo estoy poniendo me lo esté avalando una autoridad, sí le da valor. Una autoridad en tema de carne, y además si esa autoridad está en distintos países o de cada país hay distintas autoridades, entonces mi carne es valiosa porque se entiende que ha pasado ciertos controles y se entiende que ciertas cosas. Con lo cual, las redes en algunos ámbitos van a irse de lo público hacia que la infraestructura sea privada. Y en cierto modo tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de hacer que las cosas sean valiosas. Las cosas sean valiosas si son originales, si están certificadas y si hay empresas, entidades o gente que les da valor. Entonces, la mejor forma de cuando globalizamos el entorno de la blockchain, de darle valor, es precisamente que la infraestructura esté protegida, no esté abierta al público. Y fijaros, esta idea de redes públicas es la principal vulnerabilidad que tiene blockchain. Es decir, yo os he dicho, esta es la tecnología más invulnerable que el hombre ha creado. Y por otro lado, os digo, esta es la tecnología más vulnerable que el hombre ha creado. Entonces me vais a decir, ¿cómo puedes defender una cosa y lo contrario? Pues os digo una cosa, cuando nosotros estamos hablando de criptomonedas, quito la segunda frase. Esta es la tecnología más invulnerable que hemos hecho. ¿Por qué? Porque al final, que yo tenga un saldo de monedas digitales, de cara a un atacante externo, solo tiene valor dentro de ese mercado. Es decir, yo mis bitcoins solo los puedo mover dentro de la red de Bitcoin. Yo mis Ethers solo los puedo mover dentro de la red de Ethereum. Yo mis cacahuetes los puedo mover en la red de cacahuetes, ¿sí? Pero fuera de esa red, eso no tiene sentido. No puedo mover mis bitcoins en otro sitio. Con lo cual, como la red asegura que todo lo que ocurre dentro del mercado, dentro de la red, es transparente para los que son participantes, pues eso tiene sentido. Ahora nos vamos a cambiar de ámbito. Vamos a pensar, ¿qué pasa si yo soy un artista famoso? Deportista, lo que sea. ¿Qué pasa si yo cojo mi obra, unas canciones o lo que sea? O al revés, soy un particular, pero lo que hago es que pongo en la red las escrituras de mi casa. Porque yo quiero comercializar las escrituras de mi casa. ¿Qué ocurre cuando las escrituras de mi casa pasan a estar en 100.000 ordenadores distribuidos por el mundo que son de particulares? Pues que puede llegarme un particular de cualquier país donde la legislación no le persiga mucho y llegar y decir, vale, me uno a la red, me descargo todo el estado del mercado, me desconecto de la red y empiezo a atacar eso y a bombardearlo con criptografía hasta que consiga romperla dentro de un año, de 2 o de 5 y me saco todos los objetos de valor que hay ahí. Amigo, es que ahí estamos ya en un entorno hipervulnerable. ¿Por qué? Porque cualquiera puede hacerlo desde su casa sin que nadie se entere. Entonces, ¿blockchain es lo más invulnerable o lo más vulnerable? Pues como todo en esta vida, según lo apliquemos. Por eso digo, las redes públicas, cuando el objeto de valor que estamos protegiendo solo tiene sentido dentro de la red, son la solución. Cuando el objeto de valor tiene sentido fuera, entonces ya no tiene que ser la red pública. Ya tenemos que ver cómo protegemos quién va a tener acceso a la custodia de los objetos de valor, la custodia física, la custodia en disco, ¿no? En el ordenador. ¿Vale? Esto tiene otra característica más. Lo que hemos dicho es, esto es un mercado que es transparente para todos los que participan, pero ojo, está todo protegido con criptografía y con encriptación. ¿Eso qué significa? Que si yo no estoy en el mercado, yo no me entero de lo que hay. Es totalmente opaco para los que están fuera. Y esto puede cambiar un poco las reglas de juego. Es decir, por ejemplo, puede ser que yo al intercambiar, hacer ciertos trueques, esté obligado por la legislación a pagar ciertos tributos, ¿no? Es lo normal. ¿Qué pasa si yo no dejo que la administración entre en mi red privada? Pues a ver cómo se enteran, ¿no? De los intercambios que está habiendo. Y la criptografía, hoy por hoy, no es vulnerable a ataques externos. Pues si lo fuera, nada de todo este entramado valdría. Con lo cual, esto nos trae un mundo nuevo que cambia las reglas de juego de lo que estamos acostumbrados a operar de forma normal, ¿no? De forma corriente. Aquí es donde nosotros vamos a tener que vivir o que aprender a movernos y a saber qué es lo que nos interesa. Es decir, cuando estemos hablando de, como os decía, de objetos que solo tienen sentido dentro de la red, pongámoslo en una red pública y veamos cómo tira el tema.
Cuando estemos hablando de objetos que tengan vida fuera de la red, ahí me interesa más quién está alojando los objetos, quién está participando. Entonces tendremos que irnos a entidades privadas que se encarguen de darnos esa confianza. Y tú vas a decir, ay, ¿cómo yo me fío de entidades privadas? Bueno, ya tenéis todo en la nube, ¿no? Pues ya lo estáis haciendo. ¿Vale? Entonces, no es nada nuevo, ¿verdad? Aquí, esta es una cosa que lo pongo un poco para ser llamativo realmente, ¿vale? Y es que, claro, esto es una red que nace para que una serie de personas se intercambien dinero y lo que simula es, yo cojo el dinero, lo meto en un sobre y lo tiro a un buzón. ¿Qué ocurre si ese buzón no es de nadie? Pues que ¿cómo reclamo mi dinero si me he equivocado? Es decir, si yo te quiero mandar a ti un objeto de valor y resulta que pongo mal tu dirección, pues eso llega al ciberespacio porque la red, cuando esta gente la creó, pensaron, vamos a pensar que todos los monederos habidos y por haber existen. Y eso los protegen con criptografía, con lo cual, si yo me equivoco, no tengo a quién ir a reclamarle, porque en el caso del piso me voy a la administración y digo, oye, ¿quién es el dueño del quinto B? ¿No? Que le he metido el dinero en el sobre en un buzón y le quiero reclamar. Y ahí hay un registro. Pero en una red pública de este estilo, todos los buzones están abiertos y a saber quién tiene las claves. Entonces, ¿a quién le reclamo si me he equivocado? Entonces, esta red primigenia, que es Bitcoin, ¿vale? Y como Bitcoin, todas las demás que han ido viniendo, son redes que no estaban pensadas para más allá que nos intercambiamos las cosas entre amigos. Yo siempre digo que son juguetes, ¿vale? Y fijaros, con el movimiento y el mercado que están moviendo, decir que Ethereum es un juguete o que Bitcoin es un juguete, pues a lo mejor alguien me quiere matar. Sí, pero es que son redes que no dan ninguna garantía. Es decir, simplemente ellas protegen el objeto, dicen que el objeto tiene este valor y si tú haces un movimiento, el movimiento queda hecho, pero si que la responsabilidad de lo que eso significa o lo que no, es tuya. Entonces, apáñatelas. Nosotros, cuando montamos nuestra empresa y nos dedicamos a este sector, lo que dijimos es, no, hace falta plataformas que realmente sí ofrezcan garantías. Que si yo me equivoco haciéndote un traspaso, pueda reclamarlo de vuelta y volverlo a hacer. Aunque me cueste dinero hacerlo, pero que me cueste hacerlo, ¿no? Hacen falta redes, estas redes son un poco al portador. Es decir, yo soy el que tengo un monedero, lo mando a otro monedero. ¿Quién hay en el medio? No me interesa. Luego se ha demostrado que hay formas algorítmicas de descubrir quién es el dueño de un monedero. ¿Cómo se hace esto de descubrir quién es el dueño de un monedero? Pues es sencillo. Mientras tú te estás moviendo dentro de la red, no podemos saberlo. Pero en el mismo momento en que tú quieres cambiar tus bitcoins por dólares o por euros o por fiat, me tengo que ir a una casa de cambio y poner mi documento de identidad. En ese mismo momento yo ya sé cuál ha sido tu último movimiento, quién eres tú, y puedo hacer la trazabilidad hacia atrás para saber todos los movimientos que tú has hecho en la red. Con lo cual, lo de en Bitcoin, en las redes de criptomonedas, puedo hacer lo que me dé la gana, que no se va a enterar nadie, es absolutamente falso, ¿vale? Eso es una de las cosas que, al revés, los delitos que yo puedo hacer con una plataforma de esta van a estar ahí esperándome por siempre, porque siempre va a quedar ese registro de que yo lo hice. Y antes o después me van a poder trazar. Con lo cual, esos movimientos alegres que se hacen algunas veces, tengamos cuidado, ¿vale? Porque, como os decía, esto lo que pretende ser es un entorno seguro de intercambio donde todo está monitorizado, donde todo está fiscalizado, ¿vale? El objetito del cerdo, ¿no? con el disfraz de cocodrilo es para deciros que, claro, Bitcoin nace como una red de intercambio de criptomonedas y en el mismo momento en que entendemos que esto da para más, empiezan a salir un montón de empresas que lo que dicen es, oye, y si en lugar de criptomonedas yo meto ahí un software y hago que se pueda ejecutar en pago por uso, oye, pues mola la idea, ¿no? Vale, pues bienvenidos a Ethereum. Ethereum quería ser un mega ordenador que todo el mundo pudiera ejecutar en pago por uso, no lo consiguió y ahora se está transformando en otra cosa. Pero, es decir, ha habido un montón de gente que lo que ha hecho es intentar adaptar lo que hay a otros entornos e intentar que eso sea solvente. La realidad es que no lo es y por eso siempre se habla de blockchain como la eterna promesa. Es decir, no hay implantación real, ¿no? Es que no hay una plataforma generalista porque no la puede haber. Tiene que haber plataformas específicas que se adapten, ¿vale? Y estamos en ese impasse de transformar una tecnología que fue para dinero a plataformas que realmente, como decía antes, den garantías y sean usables en el mundo real. Y ese es un poco el entorno en el que estamos. Fijaros una cosa muy importante, yo no quiero extenderme mucho, pero es la primera vez en la historia que el ser humano pone a la tecnología como le otorga a una tecnología, los poderes que normalmente tenía un Estado. Es decir, la tecnología Bitcoin, o sea, blockchain, toma el poder legislativo. Tú puedes hacer con los objetos de valor solo lo que las reglas que hay metidas en la red digan que puedes hacer. Con lo cual, el que pone las reglas
aunque sean consensuados o no, tiene ese poder legislativo sobre lo que hace la red, y ahí no hay personas. Es decir, si la red lo acepta, adelante todos. Tiene el ejecutivo. Si tú cumples las condiciones de que se haga un intercambio, te lo hago. Y además cumple el judicial. Si tú no cumples las condiciones, hay un smart contract por detrás que va a decir cuáles son las sanciones que te tengo que aplicar. Esto es un mundo nuevo. Nunca antes en la historia le habíamos dado ese poder a una tecnología. Pues bienvenidos al Cyberpunk, ¿no? En ese sentido. Es decir, estamos dando un salto generacional que va a hacer que todos cambiemos un poco la manera de hacer las cosas, con todos estos riesgos que os estaba comentando, ¿no? Bien. La base de todo esto es lo que os decía, es el tema de valor. ¿Qué es el tokenizar? Ya lo hemos visto, no me voy a extender mucho más. Es conseguir que algo común sea valioso para otros, ¿vale? Y ahí os voy a decir algo muy importante. ¿Qué tiene que cumplir algo? ¿Qué tiene que cumplir cualquier cosa que cualquiera de vuestras empresas o que vosotros mováis para ser un objeto de valor de estos que estábamos diciendo que se pueden comercializar en el entorno de tokenización y que se pueden meter de forma más o menos segura en estos entornos? Lo primero que tiene que tener es que es único e identificable, eso es lógico. Si dos botellas de agua son iguales, no voy a pagar más por una que por otra, ¿no? Lo segundo, tienen que tener un creador reconocible. Aquí estamos hablando de firmas digitales, es decir, alguien tiene que hacerse responsable de yo creé este objeto. Y eso tiene que no admitir repudio. Las primeras redes blockchain esto no lo tenían en cuenta porque no estaban pensando en esto. Es decir, estamos viendo de que sí o sí estamos en ese impasse de evolución, ¿vale? La tercera, lo más importante de todo, el objeto tiene que tener un dueño y el dueño es el que manda, ¿vale? Y eso cambia todo porque estamos acostumbrados a subir la información a las plataformas. Pensad en una base de datos normal y corriente. Yo estoy usando mi programa y eso estoy generando unos datos en la base de datos. De repente llega el administrador y fuera de programa entra en la base de datos y que puede hacer lo que quiera con cualquier registro o cualquier tabla, ¿no? Porque es el administrador. Con lo cual, las bases de datos ya no sirven para almacenar los tokens. Porque si una persona con privilegios o el desarrollador de la aplicación puede tocar mis objetos de valor, pues ya no tienen valor. Entonces, hacía falta una tecnología nueva que permita garantizar todas estas premisas que estamos dando. Además de que el dueño sea el único que pueda acceder y modificar, lo más importante es el valor. ¿Y el valor cómo se obtiene? El valor se obtiene porque alguien le da una tasación original, alguien crea hype en un mercado y ese mercado puja. La única manera de que tú digas, oye, es que en mi casa valía 300 y ahora vale 500 porque lo digo yo y el mundo se lo crea, es que tú tengas toda la trazabilidad de cómo se vendió por 300, por 350, por 400, por 450 y 500, ¿no? Entonces, esa parte, como habéis visto, la blockchain la cumple. Es decir, ella guarda todo el registro. Otra cosa muy importante, es original. Es decir, si lo que yo estoy subiendo es una copia que he sacado en Google de una foto de un cuadro de Picasso, pues eso no vale nada. Lo que vale es que sea el verdadero Picasso. Y aquí hay una cosa que os quiero hacer una puntualización. ¿Qué pasa si yo tengo un objeto físico y hago su token digital? ¿Dónde está el valor? ¿En el objeto físico o en el token digital? ¿Dónde? ¿Qué vale? ¿El cuadro de Picasso o el token que dice que este es el cuadro de Picasso? El cuadro. ¿Y si quemo el cuadro? El token, ¿verdad? Bueno, pues esto ya ha pasado. Es decir, para demostrar que la dualidad entre lo físico y lo digital, hubo una persona que compró un cuadro de Banksy, pagó por él, no sé si fueron 10 millones, creo recordar, y lo que hizo es para lo convirtió en un token, dijo, aquí tenéis una imagen de alta calidad del cuadro y ahora para demostrar que lo que vale es el token, quemó el cuadro allí. A Banksy se le salía la sangre de los ojos. ¿Vale? A ver, nosotros cuando planteamos este tipo de proyectos, decimos, oye, esto es un crimen contra la humanidad, esto es patrimonio de la humanidad. Ahora, ¿qué ocurre si yo en lugar de ser así de bruto con lo del cuadro, lo que hago es que cojo el cuadro, me lo llevo a una entidad reconocida a que haga la custodia, me da un certificado de que ese cuadro está custodiado ahí y no se mueve? Puede ser una entidad de custodia, puede ser un museo, lo llevo allá al museo y del museo no se mueve. Y yo cojo el cuadro, ese certificado de que el cuadro está ahí y que no se va a mover, y lo añado a un contrato de propiedad. Entonces, ¿dónde está el valor? Es decir, ahora sí, el token digital que dice que tú eres el poseedor del cuadro que está allí, eso tiene valor y no he tenido que romper el cuadro, ¿vale? No he tenido que quemarlo. Ese es el mundo en el que vamos a trabajar, ese es el mundo en el que vamos a hacer negocio en los próximos 15 años. ¿Vale? Y lo último, y es algo que las blockchains actuales todavía no son capaces de hacer. Si yo me compro un objeto que es valioso,
Es decir, yo me acabo de gastar 10 millones de dólares en la escritura de un yate. ¿Dónde tiene que estar esa escritura? ¿En una red por ahí distribuida por el mundo o en mi bolsillo? Es decir, si yo compro un objeto valioso, lo quiero tener yo, ¿no? ¿Y cuándo voy a querer que el objeto esté en una red pública? Cuando lo quiera transferir. Entonces, sí o sí, esto va a evolucionar, y eso es una de las cosas en las que nosotros estamos trabajando, en que los objetos digitales de valor puedan en un momento dado irse a los wallets de las personas y en otros momentos volver a la red. Y hacerlo de forma segura que no admita manipulación. ¿Por qué? Precisamente por esto. Oye, el hecho de que yo sea el poseedor de los derechos de una casa no significa que quiera tener la escritura de la casa dando vueltas por ahí para que la vea todo el mundo cuando quiera, ¿no? Lo que yo quiero es tener las escrituras en mi bolsillo y ya las sacaré a mercado cuando a mí me interese, ¿verdad? Entonces, lo que decía es, las bases de datos son vulnerables, no garantizan ese almacenamiento, lo hemos visto con lo del administrador que puede tocar. Y por otro lado, las plataformas de blockchain tampoco te garantizan todo esto, porque al copiar toda la información en todos los sitios, ¿dónde está la exclusividad? ¿Vale? Es decir, hay 10 millones de copias del cuadro, ya no es un objeto único, no me digas, que encima está custodiado por gente que no sé quiénes son. Entonces, eso crea esa ambigüedad, ¿no? Nosotros nos dimos cuenta de que eso era así, de que hacía falta toda una nueva... voy a meter mi cuña comercial porque es que si no me matan. Pero nos dimos cuenta de que esto era así, de que hacía falta tecnología que realmente garantizara todo eso. Sí, sí. Y eso es precisamente en lo que hemos estado trabajando, ¿vale? En que esa tecnología esté a disposición de todos los emprendedores, de las empresas, que vayan realmente a empezar a explotar estos mercados que estoy poniendo y además que lo puedan hacer sabiendo lo que estamos haciendo de forma que sea compatible con la legalidad y que además sea sostenible en el tiempo. Así que pues hasta aquí es donde yo quería llegar. Muchas gracias a todos y deseo que... A mí me gustaría saber, un poco más fuera del tema, cómo una persona puede llegar a trabajar en el tema de ciberseguridad, todo bien y ese mundillo. Bueno, ahí hay dos perspectivas. Está la del quiero atacarlo y la del quiero protegerlo, ¿no? En función de cuál de las dos perspectivas quieras tomar, el camino es totalmente diferente. Si es la del quiero atacarlo, vete de Europa y búscate la vida en un país que tenga una legislación laxa. ¿Por qué? Porque el objetivo de atacar estas tecnologías es robarse el medio, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí el camino yo personalmente no te lo sé pintar muy bien. Ahora, si estamos hablando de la otra vertiente de la moneda, es decir, quiero protegerlo, ¿vale? Entonces uno tiene que empezar por adquirir conocimientos muy fuertes en matemáticas y criptografía. Después, especializarse un poco en software orientado a redes, ¿no? Que es algo que no está muy de moda, porque ahora mismo la mayor parte de los cursos de formación, de los webinars que hay, de toda la parafernalia que uno tiene a su disposición para aprender, está orientado a que tú hagas pantallitas bonitas para la web, ¿no? Entonces, no, tienes que empezar a buscar formación en la parte que no se ve, es decir, en las redes de computadoras y en cómo programar pues para redes que trabajan de forma concurrente. Al final, pensad que he puesto el ejemplo del banco, pero realmente estas redes lo que son es como si fuera una red de cajeros automáticos, donde tú te puedes conectar y mover tu dinero, ¿no? Tu dinero o tus objetos de valor. Entonces, este tipo de cosas, el primer punto de partida siempre, obviamente, es la universidad, es la que te va a dar la base para poder programar la parte de infraestructura, y luego ya tienes que empezar a especializarte en lenguajes pues, de un nivel más bajo, no tal nivel web, que tienes que empezar a entrar en lenguajes tipo C, tipo Java, que es con lo que se programa infraestructura. Y a partir de ahí, pues el entorno de empresas más fácil que te pueda coger es el entorno de startups, que somos siempre los que vamos en la punta de la lanza de innovación, y ya vas a trabajar en plataforma, vas a trabajar en la aplicación que explota la plataforma, y en función de si vas a una o a otra. El mercado sobre esto es brutal. Por decirlo de una manera, hace 2 años Gartner ya tasaba el mercado los mercados de blockchain por encima de los 30.000 millones de dólares anuales, y esa gente solo está teniendo en cuenta los casos de uso financiero y poco más, porque todo esto que yo os acabo de contar hoy es todavía como muy nuevo y no hay manera de medirlo, ¿no? Pero el camino está ahí. Buenas tardes. Me imagino que seré de los pocos juristas que hay en la sala. Me imagino que deben ser todos de informática, la gran mayoría, ¿no? ¿Sí?
Vale, bueno, pues yo tengo siempre una curiosidad, porque actualmente lo que veo que hay mucho gurú, mucho abogado que se está dando a especializar dentro de este mundo, ciberdelito, etcétera, etcétera. Pero bueno, aparte de las ponencias donde he asistido, no acabo de ver el encaje actual del jurista dentro de este mundo. Se hace mucha ponencia, mucho curso, todos llegan a la blockchain, pero al contrato inteligente, ¿dónde exactamente tendría que navegar un jurista a partir de hoy, de aquí a estos 15 años, cada vez has dicho que nos tenemos que dirigir? Sí, pues mira, yo creo que te voy a resolver la duda. El foco está en los tokens. Es decir, los tokens son los objetos de valor que van a estar en la red, ¿vale? Y desde una perspectiva física no deja de ser un conjunto de datos o de documentos que yo agrupo. Para que un token signifique lo que la empresa o el que lo está vendiendo quiere que signifique, a ese token hay que vestirlo legalmente. Yo porque ponga una foto metida en un token de estos y lo subo a una red, no estoy teniendo los derechos sobre esa foto ni estoy cubriéndola legalmente de cara a lo que haya. Esa foto tendrá que ir acompañada de un contrato legal de uso. De hecho, las propias redes blockchain ya están empezando a incluir lo que llaman los contratos ricardianos, que no dejan de ser esto de vinculo un contrato legal del mundo real con la operación que se va a hacer sobre esto. Pues yo creo que el puesto principal o la labor principal, el mercado principal para los juristas dentro de esto es precisamente en asesorar a todas estas empresas y particulares que quieren poner valor en Internet, que quieren meterlo en mercados. Esto lo que te da al final es el canal. Es decir, yo pongo ahí el objeto de valor y todos los que se suscriban al canal pueden comprar, pueden vender o pueden hacer. Pero como yo me aseguro de que lo que estoy subiendo está protegido, representa lo que dice que representa, fijaros que yo aquí no he hablado de moneditas, no, he hablado de derechos sobre sociedades, he hablado de derechos sobre propiedades, he hablado de derechos sobre objetos o sobre ítems, he hablado de creaciones que son puramente digitales, he hablado de objetos que son físicos pero que están custodiados y que tú tienes los derechos. Ahí lo más importante es eso, es que el token realmente represente lo que dice que representa de cara a que alguien ponga una reclamación, ponga un pleito y eso salga del entorno tecnológico y se vaya al entorno físico. Es decir, en el mismo momento en que entramos en un tribunal, el tribunal lo primero que va a decir es, oye, un peritaje de esto porque no hay unas reglas claras de qué significa. Si el perito o el conjunto de peritos que evalúen eso no llegan a la conclusión de que eso está protegido tal cual se quería proteger, es decir, si los peritos dicen que ese token no representa los derechos sobre aquel hotel de allí y que los compromisos que aquí vienen no son aplicables, pues ese token de repente pasa a no tener ningún valor. Entonces, cómo yo creo el token, cómo yo los compongo y cómo yo los visto de cara a que haya una reclamación a futuro, es un campo por abonar y súper extenso. Y ese smart contract que también debe haber dentro de todo esto, este engranaje, también se tiene, ante un tribunal necesitarías de un peritaje también. En principio sí, piensa que un smart contract, ¿qué es? Bueno, ahí ya depende de cada plataforma, ¿vale? Porque cada uno le llama smart contract a una cosa. Pero en general, lo más generalista que hay, al final lo que es un smart contract lo que dice es, si yo tengo este tipo de activo, estas son las acciones que puedo aplicar sobre él y estas son las consecuencias. O sea, no deja de ser un proceso, ¿no? Ese proceso está definido de forma algorítmica. Entonces, sí o sí, un perito va a tener que decir, oye, este algoritmo hace lo que dice que hace. Entonces, desde la parte jurídica, lo que tú vas a decir es, bueno, vale, el algoritmo lo tengo que vestir de forma que un perito lo vaya a probar y que no vaya a haber discrepancia posible. Y aparte de eso, legalmente, pues tengo que dar el resto de condiciones. Por ejemplo, imagínate, yo te estoy dando derecho un 1% con este token o una milésima % de la propiedad de una casa. ¿Vale? Bien, eso es lo que dice el token. Ahora el token empieza a moverse por la red y va cambiando de manos, ¿verdad? Y de repente llega el dueño de la casa, que es el que está en la escritura, y se va y vende la casa. Entonces, ¿qué pasa con los tokens? Ya estamos entrando en un entorno discrepante, ¿verdad? Claro, es que si el token no dice por dentro que tú te comprometes a no vender la casa, el dueño real que hay escrito en escritura, y a inscribir al nuevo dueño cuando te presenten el token, legalmente ante un notario,
Pues ahí tenemos un problema y es que estamos representando un valor que no tiene valor porque no lo puedo defender jurídicamente hablando. Es decir, estos de Urbanitat Startup sevillana, creo, que vende casas por tokenizadas. Es decir, tiene que crear en un principio tendría que crear un contrato legal con ese propietario. Claro, es decir, si yo tengo un objeto físico que desde el mundo físico tiene unas reglas para moverse, que es pues, que se escriba ante notario el cambio, que se haga no sé qué, que se haga y resulta que lo tokenizo, se empieza a mover por ahí, y mientras eso tiene su mercado y se va moviendo, me voy al notario, le cambio el dueño, pues cuando vengan los de aquí diciendo, oye, dame mi casa, el nuevo dueño va a decir, ¿quién eres tú? ¿No? Entonces, habrá que, de alguna manera legalmente, asegurar que si el dueño legítimo por fuera del sistema se hace cambios sobre el token original, te va a tener que pagar unas indemnizaciones o te va a tener que repercutir eso. Entonces, yo no sé cómo lo está haciendo físicamente esta gente, pero si no lo están haciendo así, enhorabuena, porque el golpazo está asegurado. Claro. La problemática está en que no hay legislación digital en condiciones. Pero es que yo estoy pensando, más que nada, porque está a punto de hacer una pequeña inversión para probar, porque lo que me gusta es ir probando todas estas startups, en caso de que haya alguna quiebra o cualquier tontería, no perder ese dinero, pero al menos ver cómo funciona. Y exactamente pienso que cómo están tokenizando esta casa y qué hay detrás de todo esto, qué contrato puede haber con el dueño de esta propiedad y si han llegado a hacer un contrato físico del que conocemos o han llegado a hacer contratos inteligentes sobre esto. Piensa una cosa, un token es un objeto al portador. Es decir, y eso según qué cosas jurídicamente se viste mal. Por ejemplo, si yo estoy hablando de acciones de una empresa, las acciones al portador para evitar los lavados de capitales están prohibidas en medio mundo, ¿no? Sin embargo, si yo estoy tokenizando yo estoy diciendo al portador de este token le corresponde un 1%. Entonces, ¿cómo yo he visto al portador de este token le corresponde un 1%? Porque tengo que conciliar los dos mundos o si no el token no vale nada. Bueno, pues lo haces en base a un contrato privado que se va a llevar a público. Es decir, tú lo que dices es, yo me comprometo como dueño de la casa a no venderla, a no hacer tal cosa y a inscribir al que me presente el token como nuevo propietario cuando me lo presente. Es decir, que vamos a convivir siempre el mundo digital con el físico. Mientras la legislación no cambie, sí. Conforme la legislación se vaya adaptando, pues se irá asumiendo ciertas cosas. Es decir, que un sistema haya funcionado 1000 años no quiere decir que al mismo vaya así. Las dinámicas van cambiando. Hoy por hoy, la conciliación del mundo físico con determinados objetos de valor con el token digital no es directa. Y ahí hay un trabajo legal importante en el que vais a poder trabajar. De hecho, es lo más importante. Yo siempre cuando nosotros hacemos tokenizaciones con clientes, lo que les digo es, el token está muy bien, el valor que representa está muy bien, la parte legal es lo fundamental aquí. Es decir, vamos a ver con nuestro equipo jurídico qué es lo que tú quieres representar con el token y cómo hay que vestir eso de cara al tipo de objeto que estás protegiendo, de cara a la ley y de cara a las jurisdicciones que tú estás moviendo, porque las leyes no son las mismas en España que en Estados Unidos que en Singapur. Pues tú vas a poner un token en una red y ese token se va a poder comprar en todo el mundo. Cuidado que aquí nos estamos saltando las jurisdicciones físicas. ¿Y ahora cómo protejo eso? Claro. Entonces, la única manera de proteger eso es que haya un trabajo legal muy bueno y que se cubran pues, todas esas casuísticas en función del tipo de objeto. Es decir, no es lo mismo los derechos sobre una sociedad que está muy restringido quién puede tenerlos y cómo puede tenerlos, que un derecho de uso de una habitación de un hotel. Entonces, no hay que vestirlo exactamente igual. Ahí es donde está todo el entramado. De hecho, yo diría que el 70% del trabajo que nosotros hacemos con todo este tipo de tokenizaciones es precisamente vestir legalmente el token. Porque si no, claro, te puedes llevar un disgusto, creer que tienes un valor que realmente no tienes. Y bueno, ya sé, la última pregunta. En una de las imágenes de la diapositiva estamos hablando de criptomonedas año 2010, tokens no fungibles 2020, que es en donde nos encontramos. Sí. A 15 años, 10, 15 años, ¿cómo vamos a encontrar esta tokenización? Claro, pensad, partimos de criptomonedas, nos representan lo que es el valor digital. Gracias a la NBA y todo lo que se ha ido creciendo, nos hemos dado cuenta de que hay cosas, pues,
pequeños vídeos, ¿no? o cualquier otro tipo de cosas que pueden tener demanda y mercado. Ese es el punto en el que estamos. Hace 2 años nadie sabía qué narices era un NFT y ahora está en toda la prensa. En todos los sitios. Pues un NFT no es ni más ni menos que un objeto coleccionable. El tema está en que cuando hablamos de un objeto coleccionable, pues sí, lo que yo quiero es guardarlo, que suba de valor y luego revenderlo. No deja de ser lo mismo que ya estamos haciendo con las criptos, ¿no? Y yo acumulo X bitcoins, los guardo un tiempo y cuando el mercado me viene bien las revendo a ver si gano algo. Y no tienen mayor uso que ese. En general, hoy por hoy, ¿no? ¿Qué ocurre? Que sí, eso está muy bien y tiene su evolución, pero tiene un fin, ¿no? Ahora llega un momento en el que decimos, oye, vale, estamos tokenizando cosas coleccionables que a la gente le pueden ser interesantes. Pero es que hay un montón de gente que son, pues, por ejemplo, hay un montón de edificios que son propiedades enormes, que tienen unos costes brutales y que están abandonados porque no se pueden explotar, no salen al mercado y nadie los compra. Es que con la tokenización a lo mejor 1 millón de personas pueden comprar el edificio y ponerlo en producción. Ese es el siguiente salto. Es cuando ya me salgo de los coleccionables y empiezo a trabajar con el valor real de las cosas y mezclando el valor digital con el valor físico. Ese es lo que yo marcaba en la línea, ¿no? Como los próximos 15 años. En el colegio de registradores acaba de salir noticias diciendo que están ya publicar mediante blockchain. ¿A qué se están refiriendo con ese tipo de cosas? Es un token, pero ¿para qué sirve? Claro, es que un registro digitalizado, ¿no? Virtual. Claro, En caso de que se arda el registro físico, siempre va a estar almacenado de forma segura y distribuida. Yo creo que tiene que ver por ahí. Es decir, esta gente lo que dice es, oye, nosotros tenemos N colegios distribuidos por ahí y si todos alojamos la misma información, los unos estamos protegiendo a nosotros. Entonces es mucho más seguro. No deja de ser, como digo yo, el sota caballo rey que ya hemos seguido. Es decir, esto evolucionará a otras cosas. Yo me planteo que dentro de probablemente 10, 15 años la gente se empieza a preguntar si la red ya articula todo, las normas están dichas y no hay trampa ni cartón ni nada, ¿para qué necesito un notario? Entonces, esto es decir, el calado de esta tecnología lo que tiene es que no solo cambia las formas de que mercadeamos, sino que nos va a hacer a 10 años vista replantearnos cómo nuestra sociedad y si realmente no hay cosas que van quedando obsoletas, ¿no? O que tienen que transformarse, que a lo mejor los notarios físicos de hoy acaban siendo entidades reguladas que están firmando en determinadas redes blockchain y se automatiza eso y hacemos que no haya que esperar 6 meses para que me firme una escritura. Entonces, ¿cómo va a evolucionar esto? Pues aquí sí que es oferta de la de cómo vean avanzando. Pero el token tiene su valor. Si hay un problema, pues la justicia. Porque ahí está el contrato inteligente que el de la blockchain que dice que eso pertenece a tal persona. Entonces, si el propietario, como usted dice, vende la casa, justicia. Ya, pero el tema está en que la justicia tiene que reconocer al token. Es decir, desde la perspectiva legal, yo no soy jurista, ¿vale? O sea, si digo alguna cosa que esté fuera de tono, me corregís. Pero desde la perspectiva legal, lo que tiene valor es lo que hay inscrito en escritura pública. Entonces, si llega el dueño y se presenta ante un notario y dice, oye, yo soy el propietario de la casa, que está en la escritura, y ahora se la quiero vender a fulano de tal. A ver cómo ese notario sabe que esa casa está tokenizada y se está vendiendo en los mercados. Él va a decir, oye, pues escritura pública para adelante. Y ahora cuando tú llegues y lleguen otros y digan, oye, que yo soy el dueño del token, y vayan al nuevo dueño y le digan, no, oye, que yo soy el dueño de esto y que voy a vender la casa. Y al dueño, y entremos en la discrepancia, nos vamos a ir a un tribunal. ¿Y qué va a decir el tribunal? ¿Qué es lo que hay en la escritura? Entonces, la única manera de hacer valer el token es que jurídicamente lo vistamos muy bien. Y que en un momento dado, cuando exista esta discrepancia, el tribunal vaya a fallar que tiene prioridad del token y que vaya a ver las sanciones pertinentes o los procesos que tengan que ver. Si el contenido del token no está jurídicamente protegido en esa línea, pues cuando tú le digas, no, que tengo el token, y te va a decir, oye, perito, ¿qué significa esto? No, aquí hay un cacahuete que dice que la casa es tuya, pero eso ni está firmado, ni está registrado, ni está nada. Pues, ¿qué va a fallar el juez? Que la escritura manda. Entonces, esta parte de cómo vestimos los tokens y cómo le damos el valor realmente no solo está en lo que contiene el token, sino en cómo vamos a hacer que el mundo exterior acepte
la validez de ese token. ¿Vale? Entonces, que yo tenga un token que dice que soy dueño de algo, en función de lo que es ese algo, puede ser verdad o puede ser que un tribunal me diga que eso no es así. Pienso que seguramente que habrá también un notario, oráculo, que participe a eso. Pienso. No creo que la gente tokenice sin que haya detrás, por ejemplo, en Suiza se han tokenizado varios edificios, en Francia se han tokenizado también dos. Entonces, habrá un notario detrás. Juan, ¿cómo es una especie de oráculo? A mí me gustaría pensar que lo habrá. ¿Vale? Luego ya depende de los que lo hayan hecho, cuánta sapiencia tengan al respecto de lo que estaban haciendo. Yo creo que el problema está en el número de transacciones, y la cantidad y la velocidad. Esa es otra. Mientras haya pocas, el notario 2, 3, 23 podrán hacer ese seguimiento. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, en la bolsa, al final son algoritmos de negociación. De hecho, si ponemos en Google Escolar negociación, solo aparecen modelos, nuevos algoritmos constantemente. Yo creo que el punto es la cantidad y el número de transacciones que se hagan en el tiempo y que puedan ser supervisadas. Voy a tomarte la mano, voy a ir un poco más allá. Cuando nosotros estamos hablando del mundo de antes, o en el que vivimos ahora, el que una casa pase de unas manos a otras y requiere unos procesos de inscripción notarial, y eso lleva unos periodos físicos, lleva días, semanas, meses. Por lo cual, una casa en un año puede cambiar de manos ¿cuántas veces? 2, 5. Ahora, cuando yo tokenizo la casa, los derechos los empiezo, te cambio mi derecho de un 1% sobre esta casa por tus derechos de un 10% sobre aquella producción de patatas. ¿Cuántas veces va a cambiar de mano esa casa en un año? 500, 5.000, 2 millones de veces. Y a ver qué entra para eso. Entonces, el punto de esto es que no vamos a poder hacer una investigación de seguimiento. Sí lo vamos a poder hacer, pero eso se va a alargar hacia infinito, ¿no? Entonces, realmente, no. Lo que hay que trabajar, desde mi punto de vista, ¿vale? Es en decir, tenemos que ver que el portador final del token haga valer sus derechos de forma efectiva en la zona legislativa donde tenga ubicación el objeto físico o tenga validez el token. Porque resulta que a lo mejor a mí me están vendiendo una propiedad en Senegal y luego yo no tengo cómo hacer valer mi token por mucho que haya contratos legales. Porque soy noruego y no tengo, los tribunales de allí no me permiten. Lo que sé. Es decir, ¿esto qué quiero decir? Que el tema de la tokenización nos globaliza todo, pero también trae un montón de retos desde la perspectiva física, jurídica y de implantación en los que hay que trabajar, y en algunos casos, por la velocidad que llevó esto, se están haciendo cosas muy alergentes. Estás teniendo artistas que están subiendo toda su obra a Ethereum en una red pública y la están distribuyendo por todo el mundo. ¿Alguno de esos artistas ha pensado que van a llegar hackers de medio mundo, se van a conectar a la red, se van a bajar las obras, van a tirarse un tiempo atacándolas por fuerza bruta hasta que las rompan, se van a sacar una copia y las van a vender en la deep web? Entonces, ¿cuánto vale mi obra digital que la he puesto ahí, que es exclusiva, qué tal, cuando en la deep web me la revende todo el mundo porque alguien desde su casa me la piratea? Entonces, este tipo de cosas, el problema de esto es que es la velocidad en que se adaptan los cambios. La gente se mueve muy rápido y va todo a la fiebre del oro, ¿no? Estamos en esa fiebre del oro porque es verdad que esto ha empezado con trueques rápidos, con un intercambio y ganas. Entonces, esa inercia está haciendo que la gente se mueva muy rápido con tal de conseguir ventas, de conseguirse balances positivos, ¿no? Pero claro, muchas veces luego dices, oye, te has parado 2 horas a ver cómo estás implementando este negocio que querías hacer. Porque es que a lo mejor te hubiera interesado más esperarte un añito, definirlo bien, ponerlo en una red segura que realmente le dé valor a esto y a partir de ahí comercializarlo, asegurarte que ese token no está en, yo qué sé, en la mitad de los hogares de China, ¿no? Es decir, entonces no pillas la ola, es que ese es el punto. Entonces, ya te digo, mira, con el tema de las criptomonedas no hay problema. Es decir, si tú tienes un objeto de valor digital que solo tiene valor dentro de la red de intercambio, maravilloso, no te quieren más los cascos. Ahora, si tú estás poniendo ahí objetos del mundo físico que tiene, o cosas digitales, puede ser el código fuente de un videojuego, ¿vale? O sea, tú estás poniendo eso tokenizado para que la gente pueda pujar por ese código fuente porque es un objeto de colección, pues ahí a lo mejor tienes que parar un minuto y decir, oye, ¿quién va a tener acceso a esto y qué red me está garantizando y qué garantías me está dando la infraestructura de la red? Es decir, los que de verdad tienen los ordenadores
sobre lo que le va a pasar a la custodia de este objeto. Pensaba que el registro, la blockchain, que es un registro, era casi más seguro que el notario, vamos, porque es un registro que nadie puede cambiar. Sí, y sin el casi. Es más seguro que el notario, pero fíjate, ¿qué es lo que está garantizando la blockchain? Yo siempre digo que la mayor vulnerabilidad de la blockchain es que solo se mira a sí misma. Es decir, la blockchain lo que piensa es que el universo se irá. Entonces, efectivamente, yo he registrado una obra, le he puesto un dueño y eso es así válido dentro de todos los que participan de la red y todos lo hacen. ¿Vale? Si solo existe la red, no hay ningún problema. Pero ¿qué ocurre con los objetos que son tangibles? Canciones, música, propiedad intelectual, propiedades, casas, etcétera. Pues lo que ocurre es que fuera de la red también tienen un valor. Y fuera de la red ya no es un mundo aparte. Eso es un océano que no tiene nada que ver. Entonces sí, la red protege que nadie pueda cambiar lo que hay dentro de la red. Pero en el caso sobre todo de las redes públicas no protegen que nadie pueda vulnerar la seguridad de un nodo y robarse la información. No va a poder alterar el mercado interno de la red, pero va a poder cogerse la información y llevársela por ahí y explotarla de otra manera. Pero eso está prohibido. Sí, Eso bueno, es ilegal. ya, es ilegal. Depende del tamaño de dinero que se ponga. No, y el país también. Depende del país. Porque la blockchain es verdaderamente un registro que son millones de personas que participan y no se puede cambiar nada. Pero está escrito Pues eso es a lo que voy. en el contrato inteligente. Pero fíjate, en una criptomoneda no hay problema. El único sitio donde yo puedo intercambiar Ether es Ethereum. ¿Sí? Entonces, a mí que alguien se baje los saldos de Ethereum a su ordenador y haga con ellos lo que quiera, me da igual. O sea, que vulnere la seguridad que tiene la red y se saque los saldos de la gente, entre comillas me da igual, ¿vale? Porque a lo mejor que él sepa los movimientos y la trazabilidad de las personas tiene sus riesgos también, ¿no? Pero en principio nadie va a poder coger esos saldos y mercadear con ellos fuera de la red de Ethereum. Ahora, si lo que yo estoy guardando es una escritura de propiedad con un contrato vinculante al portador de una propiedad física, vamos a poner un yate, que a mí me llegue mañana alguien en Singapur, se me baje esto, se coja y se saque el contrato al portador y lo quiera hacer valer, pues eso es un problema. Entonces, ¿qué me impide a mí en una red pública que alguien con mala intención ponga su ordenador, se descargue todo lo que hay, se desconecte de la red y desde del anonimato de su casa, ataque todo eso para sacarse todo lo que es valor? Y luego me llamen y me digan, tengo el contrato de lo tuyo, ¿me pagas tanto y te lo devuelvo? Y ya estamos con los ransomware. Claro, es que cuando hablamos de criptomonedas el problema no existe, pero cuando estamos hablando de objetos físicos del mundo real, este es otro entorno. Y para ese entorno, las redes públicas como Ethereum no están preparadas y no lo van a hacer. Eso es un problema. Una pregunta. En ese mismo orden de ideas, y si te roban el objeto físico, se roban el yate. Claro, si evalúan el objeto físico. Bien, aquí viene el punto, y es, tú cuando has tokenizado tu yate, en el proceso de tokenización habrá dado ciertas garantías para el comprador, y si no, el comprador no tendrá interés en comprarlo. En función de las garantías que tú das y que tú le añades a ese token, eso va a tener una respuesta, va a tener otra. Es decir, yo puedo decir, oye, esto va a ser tuyo, yo me comprometo a venderte. Y yo no estoy diciendo nada de qué pasa cuando me lo roben, pues a lo que diga el tribunal. Ellos van a entender que sí, que yo me he comprometido a venderte, porque existía ese contrato privado entre las partes que ahora estamos elevando a público. Maravilloso. Pero a partir de ahí no, es que a mí me han robado el objeto y ahora el tribunal dirá. La otra cosa es que diga, oye, yo he puesto el objeto en esta custodia y si a mí me roban el objeto, pues te tengo que indemnizar con tanto. Pues ya te estoy dando otras garantías para que tú compres el token por un precio totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que va un poco de esa mano, de la mano de decir, oye, ¿qué garantías? Que es precisamente lo que Bitcoin, Ethereum, Cardano y todas las demás no hacen, es darte garantías con respecto a cómo tú trabajas en el mercado. Pues, ¿qué garantías estoy metiéndole yo al token de cara al comprador del token? Es la mejor manera de hacer valioso el token, ¿no? Entonces, cuantas más garantías doy, pues más deseable será ese objeto. Con lo cual, pues me voy un poco a lo que le decíamos antes al compañero, no me he quedado con tu nombre. Pues realmente es que el trabajo de los juristas ahí en medio es muy importante, porque tú tienes que prever a la hora de tokenizar un objeto físico todas las eventualidades que te vayas a enfrentar para atarlas lo más posible. Y el valor que lo pone. Por ejemplo,
ejemplo, una vivienda, yo la compro a 200.000 euros, pero tiene un valor de mercado de 300.000 y la quiero tokenizar y vender por porciones de un 1%. ¿Cuál es el valor real? Y después a los 10 años la vendo por 400.000. O sea, hay un cambio ahí de valores, por ejemplo. Vamos a ver, ¿Qué pasaría? pues mira, lo que manda, pero ya no con tu token, lo que manda en el mundo real, el valor de cualquier objeto, se lo da el mercado. Es decir, yo puedo comprar una casa por 300.000 euros y decir, me gasté 300.000, si te la vendo en 350.000. Yo podría hacer valer esos 350.000 que te estoy pidiendo si tú me los quieres pagar, si no me como la casa. ¿No? Entonces, con los tokens pasa exactamente igual. Al final es un tema de oferta y demanda. La diferencia está en que yo, cada vez que un objeto físico cambia de manos, por ejemplo, un coche, si un coche se vende 7 veces, yo como último comprador no puedo saber si ese coche se ha ido creciendo en valor o no. Me fío en marca, modelo y que tiene buena venta. Sin embargo, cuando ese coche está tokenizado, cada vez que ese coche ha ido cambiando de manos, ha quedado un registro de por cuánto se vendió y a quién. Entonces, cuando tú llegues y digas, no, mira, este coche ahora vale 200.000 dólares, lo compré por 20.000, pero ahora vale 200.000, es porque vas a decir, es que ha tenido todos estos cambios de mano y ha ido incrementando. Esa es una forma de darle un poco de peso al precio que tú estás pidiendo. Pero realmente al final el que manda es el mercado. Es decir, tú vas a decir, yo pongo este objeto a la venta y este es el precio de salida que yo le doy. Y el mercado va a decir si te lo compra o no te lo compra. Entonces, ¿qué ocurre? Tú vas a decir, yo vendo esta casa por 300.000. No va a haber nadie que te la venda y si no tienes prisa, pues vas a quitar el token de circulación y si tienes prisa, le vas a bajar el precio. Así está que la venda. Entonces, y esto es una cosa muy importante, es que el valor no es una propiedad del objeto. El valor depende de lo que los demás piensan del objeto. Y esos porcentajes del objeto, imagínate que hay alguien que tiene un 1%, lo compra a 1.000 euros, pero lo está vendiendo a 1.500, después lo compra otro por 1.800, sube el valor global, tengo que equiparar ese valor global del resto de la propiedad a No, esas ventas. fíjate, ahí lo que tú estás haciendo es el valor que la gente o el mercado le está dando a poseer unas acciones de ese inmueble. No tiene nada que ver con el valor real del inmueble. Entonces, ¿qué ocurre? Un inmueble, voy a poner, por ejemplo, un centro comercial, ¿vale? Un centro comercial vale, yo qué sé, 40 millones. Y ahora cogemos ese centro comercial, lo organizamos y salen 200 millones de compradores que ponen sus euritos ahí para ser los dueños. Claro, ese centro comercial, si resulta que estamos en una época mala donde los negocios no van a abrirse allí y se están cerrando, pues obviamente lo que tú estás diciendo es que los derechos de propiedad lo que dan son rendimientos. Como el mercado está mal y la gente no pone sus negocios allí, eso renta menos. Pues la posesión de ese token tiene menos valor, ¿no? Pero eso no cambia el valor del inmueble. Ahora, otra cosa es que llegue de repente una época de bonanza y empiecen a ir allí gente a comprar, empiecen a ir empresas a abrir, empiecen a abrir negocios. Entonces tú digas, que yo tengo el derecho del 10% de los beneficios que da este inmueble. El inmueble vale lo mismo, pero yo tengo derecho a eso. Y como hay un mercado bueno y hay movimiento y se está ingresando mucho por alquileres, por eventos, por lo que sea, macho, pues yo este que lo compré en 500 euros te lo vendo en 2.000. El derecho, ¿lo quieres? Ahí está. Es decir, no estás vinculando lo que vale el inmueble a lo que vale el token. Lo que estás diciendo es cómo de deseable es el token que te da derecho a ciertas cosas que te permiten el inmueble. Juegas con eso. Si el centro comercial yo tengo un 1%, pero no puedo hacer nada. Es que pienso que está llamando una cosa. Yo creo lo que una cosa son acciones. Una acción va a tener un valor fluctuante. Y lo que te está comentando son rendimientos. Entonces ya son criterios distintos. Un rendimiento es un 10% sobre un valor de algo que vale 400.000 euros y no va a variar, 40 millones. Entonces tú vas a tener un 10% del rendimiento, pero no vas a tener un 10% sobre la fluctuación que vaya a tener esa participación. Eso es decir, lo que tú estás planteando es cómo funciona el Bitcoin, porque tiene una moneda y entonces hay fluctuaciones de la moneda o hay fluctuaciones de los valores. Pero él no está hablando de una fluctuación del valor, él está hablando de un rendimiento. Lo que yo quería ilustrarle es que el token no tiene por qué ir vinculado al valor del inmueble. Si tú tienes un token que te da derecho a acciones sobre un inmueble, ¿vale? A propiedad, ¿cómo cambia de valor el token? Pues ni siquiera depende de que el mercado inmobiliario crezca en la zona y el inmueble pase de valer 20 millones a valer 22 millones. Eso está muy bien.
Pero lo que importa es cómo de deseable es tu token, es decir, cómo tu 1% de la propiedad es deseable de cada mundo exterior. Porque te van a pagar por eso. No sé si me explico. Es que eso es lo que cambia. Es decir, aquí estamos hablando siempre de buscar el negocio colateral, el derivado de... Como yo soy dueño de esto, y esto es una cosa molona, que además tiene el valor del inmueble y está en una zona muy buena y tiene una deseabilidad maravillosa, mi 1% que lo compré por 30.000 euros te lo vendo en 60.000. Y lo compras o no. Depende de cómo vaya el mercado. Eso es lo que yo quería un poco ilustrarte con esa separación, ¿no?, de lo que dice el token con respecto a la deseabilidad del mercado. Parece que este tema necesita un aula de debate aparte. No, sí, Podríamos hablar de eso. el debate está ahí. Lo que pasa es que falta una pregunta que Tengo una pregunta. ¿Qué opinas de aquellos que dicen que la tecnología de blockchain no tiene futuro por lo pesada y contaminante que es? Pues me parece una pregunta muy buena. No sé, lo que pasa es que también es un poco largo. Voy a intentar responderte la... no hacemos fácil. Aquí con las cervezas lo puedes cortar. Vale. Yo creo que con la cerveza. No por nada, porque Pero son más de 5 minutos. No, sí, hombre, ahí está. Mi pregunta era, por ejemplo, si ahora un centro comercial como Onda, por ejemplo, se divide en 1000 partes y 1000 personas diferentes, accionistas minoritarios compran el centro comercial, ¿quién sufraga los gastos de ese centro comercial? La administración. Es que ahí separas. O sea, no es lo mismo tener la propiedad de algo que tener la gestión de algo. Entonces, en función de cómo se hace el entramado, normalmente este tipo de entidades, aunque tengan sean un poco una copropiedad de mucha gente, van a tener contratada una administración que haga los gastos. Entonces, de que tú seas propietario de unos derechos de acciones sobre ese inmueble, lo que te va a hacer es también responsable de los gastos de gestión. Entonces,